Digestión, contenidos empresariales aptos para todo público. Mente Comercial, entrenamiento y gestión de ventas. Sabemos de vendedores, sabemos de ventas. www.mentecomercial.com.ar. Para Sancor Salud, la salud de la familia es todo. Por eso, tenemos los mejores planes de salud pensados para cada necesidad y con cobertura en todo el país. La familia es todo. La familia es todo. La salud es todo. Sancor Salud, el grupo de medicina privada que cuida a tu familia. 21 horas 11 minutos, estamos en Radio Sucesos Digestión, contenidos empresariales, y ya tenemos una visita estelar en este estudio que nos hemos dado el lujo de estar charlando y adelantándole un poco de lo que vamos a hablar el día de hoy. Si querés, Roberto Carquevelama, te doy el pie y el placer de presentar a esta persona que está hoy acompañándonos. Sí, yo el jueves pasado, cuando tomé contacto con ella, le digo, bueno, no le invito hoy el Día de la Mujer porque usted ya es una mega star del género. Claro. Le digo que debe estar muy solicitada. Debe tener notas por todos lados y tal cual. Tuvo notas hasta el fin de semana, está en un continuado. Y reafirmando de mega star me manda la jefa de prensa, que a diferencia de otra gente de prensa, este es muy piola, ¿sí? Me dice, che, dale, estoy cerca. Bueno, ¿a qué hora te parece? Viste, es gente como la gente. Entonces llega y hoy la tenemos acá. Qué gusto. Si yo fuera un tipo placer que conociera de moda, diría que se vino para la tele. Me parece que no sabe que esto es radio. Menos mal que nosotros estamos más o menos como la gente hoy. Sí, venimos de trabajar, quizás por eso. Así que tenemos el gusto de hacerle la entrevista hoy y ponerle un broche a todo lo que veníamos hablando de género a la doctora Olga Rutor. ¿Cómo le va, doctora? Muy bien. Bueno, gracias por todos los piropos. Bueno, ya venía vendida de antes esto. Yo le cuento que a la gente que nos escucha, yo tuve el gusto de invitarle en un curso, hablamos de conducción, y la verdad que dijimos, ¿qué le preguntamos? A ver, que nos cuente un poco de conducción, y terminó saliendo una charla espectacular, y en una parte hasta se emocionó, hubo un pico de rating. Ajá. Sí, así en el curso. Claro. Y porque la charla había ido para otro lado, porque como una persona que sabe de lo que habla, fluyó y fueron distintos temas, y obviamente eso generó en el auditorio que le empezaron a preguntar de problemas reales, porque cuando uno está con alguien que sabe, aprovecha, lo usa de consultor. Claro. Entonces le empezaron a contar problemas de todo tipo y él le fue dando respuesta. Así que la idea es pasar eso que pasó aquella noche en la universidad al día de hoy. Pero empezar por la invitación fundamental. ¿Qué pasó este Día de la Mujer? ¿Cómo ve esa lucha, ese posicionamiento de un tema que hoy casi es una certeza que está en todos los ámbitos, pero cuando usted empezó era casi una señora que lo hablaba y decía, y ahora otra vez va con esto del cupo igualitario, ¿qué quiere? Bueno. Sí, no, es un tema, eso de la ley de igualdad de género que pudimos sacar y se llama igualdad de género y no el cupo, porque me parece que ya la palabra cupo es discriminatoria. ¿Por qué nos van a dar un cupo de qué? Si somos hombres y mujeres, los dos seres humanos, ¿quién dice que alguien tiene que tener más o menos derechos que el otro? Yo lo que creo que esa ley, si bien es una ley de discriminación positiva, lo que ayuda es cuando uno analiza los resultados de después de, del 2000 a 17 años, ve que hemos avanzado, sirvió para avanzar en algunas cosas, pero marca claramente la desigualdad en la oportunidad. Esta ley que abarca también las asociaciones profesionales, a mí me hubiera gustado que abarcara también las gremiales, pero no. Los gremiales, ley de Fondo Nacional, por lo tanto ahí no nos podíamos meter. Y uno ve que si bien antes de la ley vos no tenías presidentas de colegios de agrimensores o de arquitectura o de abogacía o de ingeniería civil, hoy las hay, pero hay un dato que de 30 colegios profesionales que tenemos, solo 8 son mujeres. Pero ya les empieza a resultar natural que las mujeres también puedan ser presidentas. Pero vos fíjate la característica, en un colegio profesional no se reparte poder, sino trabajo. Sí. Entonces, ahí nomás yo digo, y a ver, y en la política, que es poder real, ¿qué pasa?
se cumple la parte de la ley cuando las listas son proporcionales, o sea, un hombre y una mujer, un hombre y una mujer, con la picardía que tuvimos de ponerle en la ley que cuando se produce una vacante la reemplaza el género. Si no, en ese momento, el Pepito ponía a la Juana, que era su novia, después le hacía renunciar a la Juana y subía a él que le seguía. Sí. Hasta esas cosas había y hay. Pero vos fíjate cómo la igualdad de oportunidades no se daba en la realidad. Cuando las listas en los departamentos hay que elegir un titular y un suplente, que es así como se complementa y se forma la Cámara Legisladora de la provincia, todos los titulares son hombres y las suplentes son mujeres, ¿entendés? Sí. Y entonces ahí viene este tema de, no me vengan con eso, porque las mujeres tienen que llegar por su capacidad. ¿Cómo van a demostrar la capacidad si nunca las pones? Este es el tema. Entonces a mí me parece que cuando uno habla de género, no hay que caer ni en lo extremo feminista ni machista, sino que hay que ver cuáles son los escalones o las piedras que impiden que la mujer tenga igualdad de oportunidad que el varón. Porque a nosotras siempre nos van a ver en las funciones secundarias, siempre. La mejor secretaria de acta, gestión social, cultura, y nos van a ver en todas las organizaciones solidarias, todas las cooperativas escolares, todas las cooperativas hospitalarias. Ahí está lleno de mujeres, porque ahí se reparte nada más que trabajo en función del bien común de quién, de los hijos. Mejor escuela, que haya gasa, que haya descartable, y entonces me parece que hay que buscar una salida del cambio cultural por ahí. Y creo que el eje está en las tareas hogareñas. Hemos avanzado muchísimo. Sí. Muchísimo. Es que eso le quería preguntar. O sea, usted la vio de antes, porque ahora uno, hablando empapándonos del tema de género, ve que sí, que guarda que las troscas son ásperas y quieren romper todo, y que los de izquierda y que los de derecha, y todos ya, el género como que ya es transversal y es una bandera que enarbolan todos con distinta manera. Pero quizá usted lo hace desde la soledad, y hoy los que pelean por protagonismo en esa bandera, usted ya, como que ese mástil ya lo tuvo, ya pasó por ahí. Y cuando hoy los ve y todos tomando esta bandera, es decir, ¿no siente esa sensación de, che, no te digo que llegue, pero esto ya se mueve solo, digamos? Pero vos fíjate que aún queda mucho por hacer. O sea, no, cuando lo veo, ¿qué es lo que me alegra? El poder ver que las marchas cada vez son más masivas y que cada vez hay más varones también participando y que no les da vergüenza decir que ellos entienden que hay desigualdades laborales, de oportunidades profesionales, y hay una que es una cosa muy grave, que es la violencia de género. Nosotros creo que en eso también, después de la ley de igualdad de género, pudimos crear el Consejo de la Mujer, y ahí, con la ayuda del Superior Tribunal, pudimos armar el primer programa de violencia contra el delito contra la integridad sexual de hombres, de mujeres y niños, y se creó la primera unidad judicial de la mujer violada. Y ahí después pudimos hacer la ley de violencia familiar y aparecieron todas las unidades judiciales de violencia. Creo que fueron puntapié muy importantes. Y todo eso viene ayudando a que se vea el problema, se visibilice, como se dice ahora, esta temática. Entonces hay más mujeres que se animan. La revolución tecnológica de los medios de comunicación ayudó muchísimo a que no es que ahora los hombres pegan más que antes o matan más que antes. Hoy se conoce lo que viene pasando desde siempre. Hoy no es que haya hoy más lesbianas o gays o transexuales que antes. Hoy la sociedad es como que está admitiendo esas realidades, las está aceptando, tal vez discriminando menos. Ahora, cuando uno ve que cada 30 horas se muere una mujer, o ve los casos de violencia familiar en adultos mayores o en niños, dice, cuántas cosas todavía hay que hacer. O sea, yo creo que hay que avanzar muchísimo, y que las leyes, aunque sean de discriminación positiva, ayudan a que la igualdad de la oportunidad vaya apareciendo. Pero son temas culturales. El hombre, ¿por qué mata a una mujer? Y yo te comentaba en off recién, si recién en el 1545 decían los hombres, nos dieron el changüí de que teníamos alma, imagínate tantos años de cultura modelada
que nos vieron a nosotros como esa cosa, objeto, que además de tener hijos da placer. Y hasta en la visión del placer sexual se considera que el hombre es el que tiene tener placer sexual. Recién hace muy pocos años que se habla del placer sexual de las mujeres porque tienen derecho también a ese disfrute. Hoy todavía en África, en China, se amputa el clítoris porque la mujer no tiene por qué tener orgasmos, por ejemplo. Entonces vos decís, ¿cuánto nos queda? Y hemos puesto un granito de arena, sí creo que hemos colaborado con un grano de arena, pero me parece que si esta batalla no la damos juntos los hombres y las mujeres, va a ser muy difícil provocar estos cambios, porque el niño que nace en una casa, si el mensaje que le da su papá y su mamá no es el de que las mujeres y los hombres tenemos que tener iguales oportunidades en el trabajo, en el amor, en la responsabilidad hogareña, etcétera, difícilmente cuando llegue adulto ese niño va a pensar distinto a lo que piensan hoy la mayoría de los hombres. Entonces, no es fácil, pero creo que falta mucho camino por recorrer. Aprovechamos a recordarle a nuestros oyentes, a aquellos que recién se prenden en esta charla que estamos charlando con la doctora Olga Ruitort, en Digestión Contenidos Empresariales, aprovechándola que la tenemos acá en la semana después del Día de la Mujer. Exactamente. Y con eso de que hablaba, la pregunta, de verdad, desde una casi conveniencia personal, cuando usted se puso a hablar de género, no digo que nadie hablaba de género porque sería una mentira, pero quizás uno pensando mezquinamente no era lo mejor que tenía para hacer en ese momento. ¿Usted sentía una presión de las bases que era momento de ustedes gastar capital político en pelearse con los políticos para decir, bueno, yo llegué al poder, pero vengo a cambiar esto? ¿Sentí un reclamo de las bases que le decían suba con esta bandera, o fue algo que decidió desde cuando estuvo en el poder y vio lo que pasaba con las mujeres? No, en mi caso personal, el luchar por la igualdad de las mujeres viene paralelo a mi militancia política desde que tengo 17 años. Yo, al militar en el Partido Justicialista como Juventud Peronista, ahí todavía en esa época quedaba la estructura de un movimiento con tres patas: la rama femenina, la rama política, mirá cómo se llamaba, como si las mujeres fueran una cosa distinta a la política, ¿te das cuenta de la contradicción? Y lo gremial, como si no hubiera gremios, que la mayoría de la mano de obra es femenina. Exactamente. Salud, educación, psicología, asistentes sociales, qué sé yo. Sin embargo, las conducciones, vos lo mirás y es todo comercio, masculino por el poder. Y bueno, y esto a mí me ayudó mucho y siempre fue mi batalla. Nosotros, cuando en San Juan yo me presento como candidata a presidenta del partido, gané las elecciones porque el que no arreglara con nosotras no ganaba y perdía. Y fue simplemente porque yo había armado una estructura femenina en red tan grande en la provincia que el que no arreglaba con nosotros perdía las elecciones. Y creo que esto posibilitó que yo fuera presidenta del partido, la primera mujer presidenta de un partido por elección popular. Era muy difícil verlo, porque en general todas las mujeres que hacían política eran consideradas unas putas a quien le preguntara. Y vos le decías a tu novia, ojo con fulana, que si viene a la 1 de la mañana, por algo será. O pobre novio, que cornudo. Todas estas cosas que hoy ustedes se ríen, pero estas cosas había que vivirlas cuando uno tenía 18, 20 años, ¿me entendés? Y vos sentías que a veces la solidaridad entre las mujeres era menor que entre la de un varón con la mujer, porque decían, no me digas, en vez de discutirle a ese que le decía no te juntes con la fulana, que capaz que es media puta, vos decías, no me digas, y salí y le decía a la otra, ojo. O sea, esa característica también de competitividad entre nosotras aún hoy hace que la lucha por la igualdad de oportunidades se vea más lenta. Uh-huh. ¿Por qué? Y porque si el hombre modeló esta sociedad a su medida, digamos, sabe cómo operar en las divisiones y divide y reinarás. Y entonces esto se ve en todo, hasta en el ambiente laboral. Siempre, no sé si es por seducción o por falta de conciencia de uno analizarlo, siempre con tal de que yo seducirte más que María, y soy capaz de hacerle una zancadilla a María para ver
¿Me entendés? Sí. Ese tipo de competencia ustedes lo manejan muy bien en la división, inconscientemente, pero se da muchísimo. Bueno, y yendo al tema, para poder sacarla a otros temas, quería preguntarle sobre gestión, ¿no? Usted, si algo que fue, por lo menos yo no la conocía, y cuando subió al gobierno, demostró algo parecido a lo que fue con género, agarrar y tratar de cambiar la gestión pública con procedimiento, con rutina, con cambio, chocando con una cultura que era un elefante, que es un elefante blanco, digamos, para el que esté en el sector privado. Uno piensa trabajar en el Estado y dice, voy a morir de una úlcera porque me va a comer el esófago. Y la verdad que usted entró y de alguna manera fue cambiando. De hecho, como todo Córdoba en algunas cosas sigue siendo chico, y hay como trascendido de cosas que dijo, cómo manejó cierta reunión o cómo se enojó en cierta situación. Y yo decía, miércoles, pero hay que tener estómago. Y alguna vez hablando dijo, es que yo soy muy visceral para gestionar y así logro lo que quiero. Cuando planteó sus cambios de gestión, de los cuales seguramente a la distancia de algunos estarán muy orgullosas, que hasta el día de hoy están, ¿lo planificó? ¿Tuvo un asesor o sentía que iba por ahí y ejecutaba? Mira, antes de asumir, nosotros habíamos hecho un diagrama de cómo iba a ser la estructura orgánica del gobierno, cómo iban a estar distribuidas las áreas. Y sí, yo trabajé muchísimo antes de asumir en ponderar áreas que estaban subsumidas como direcciones dentro de ministerios y que para mí me parecían que eran vitales en el desarrollo de políticas de Estado, como fue ambiente, como fue deporte, como fue cultura, que fueron áreas en donde estaba el Ministerio de Educación y abajo había cultura, turismo, deporte. En la vida eso iba a crecer y a desarrollar el potencial que se desarrolló. Y de ahí viene la idea de generar las 5 agencias, o sea, agencias de economía mixta para que participara el sector privado y el público, y potenciar áreas que formaran conciencia ambiental, que el deporte realmente fuera el Estado quien promueva y pueda no solo ayudar a una mejor calidad de vida de cómo se desarrolla una comunidad, sino también al nivel profesional y de competencia. En Córdoba Cultura, recuperar teatros, potenciar las artes plásticas, los museos, o sea, era todo un desafío. En turismo, porque era una columna vertebral y una manera de poder desarrollar también la economía y demostrar la riqueza que tenemos. Entonces, todas estas agencias juntas, una potenciaba a la otra, porque si yo tengo un buen desarrollo deportivo, yo voy a tener turismo ligado al deporte. Si yo tengo un buen desarrollo ambiental, de políticas de sustentabilidad, etcétera, voy a tener turismo ecológico. Y si tengo un buen desarrollo cultural, voy a tener un turismo cultural, y que ahí le dimos mucha manija a todo lo que era lo que hoy se conoce como patrimonio de la humanidad. En ese momento con Canedo trabajábamos mucho hasta que logramos que toda la manzana jesuítica y las estancias fueran patrimonio de la humanidad. Creo que estas cosas las planificamos antes. ¿Qué cosas? Yo tenía idea de cómo modernizar el Estado y busqué un equipo de gente, porque había que meter tecnología y no había computadoras, llegamos y nada. Y en esa época, mi generación, hacíamos los cursos primeros de computación, donde te enseñaban todo el sistema para entender qué era este aparatito que hoy los nietos de uno lo hacen bolilla. Bueno, y empezamos, hubo mucha resistencia porque era el miedo a la computadora. Pero bueno, le metimos para adelante, logramos un crédito del Banco Mundial, y a mí me obsesionaba esto de que la gente te mandaba una carta, te pedía un expediente y nunca nadie se enteraba de nada. Y de ahí, de esta necesidad de que el ciudadano a uno no se le pasara nada de lo que te estaban diciendo, y que además te sirviera para ver cómo estaba andando la gestión, creamos el Sistema Único de Atención al Ciudadano. Y pusimos en red, fue un proceso largo porque hubo que meter fibra óptica por todos lados, no había nada de nada. Y entonces enlazamos todas las mesas de entrada de todas las reparticiones,
que aún hoy no se logra tener un gobierno con una estructura centralizada en donde el ciudadano pueda hacer todos los trámites en un solo lugar. Estamos bastante desperdigados, pero bueno, se logró tener ese sistema de atención único al ciudadano, entonces empezó a ser más fácil el control del reclamo. Entonces yo tenía un tablero de comando y uno podía ver todas las áreas cómo funcionaban, y fue muy duro porque tenían todas las agencias, porque tenía la dirección de automotores, porque tenía el PAICOR, yo controlaba hasta el precio de la lechuga, la comida en las casas, decía, ¿cómo que se está gastando 1 kilo de lomo por semana por preso? Alguien se me llevaba el lomo, o la plata del lomo, o era el carnicero, o la coima en medio. O sea, se pudo sanear muchísimo, porque a medida que vos ponías información, esto ayuda más a la transparencia. Bueno, prohibí tomar mate, por más que me guste el mate, pero me parecía que no se podía atender a la gente y estar tomando mate, comiendo una tortita. Entonces había máquinas para que eso lo pudieran hacer en el hall a determinadas horas, y puse el doble turno porque me parecía que había muchos empleados que podíamos atender todo el día. El que trabaja en la mañana tenía que pedir permiso del trabajo para hacer un trámite en el gobierno. ¿Cómo es que? O sea, un Estado debe estar en función del soberano, del pueblo. Entonces extendí el horario, y bueno, y la ley de prohibido fumar existía y nunca se aplicaba. Y también la aplicamos. Bueno, me odiaron muchísimo, no me vas a creer que en esa época lo que menos me decían era bonita. Pero bueno, soy muy vehemente y además vengo de una familia, mis 4 abuelos españoles, muy trabajadora. Entonces, me parece que sin esfuerzo no se podía lograr, y se lograron cambios y se mejoró bastante. Después hay áreas que se han como abandonado, y en una gestión nunca termina, o sea, es evolución, pero bueno, se hizo lo que se pudo. Creo que dimos puntapié iniciales a muchos procesos que hay que seguir perfeccionando. Usted nos esperaría que hay un regalo para usted, nos esperaría que vamos a la pausa y sí, volvemos con usted. Y más si hay un regalo, ¿cómo no lo voy a esperar? Ah, sí. Bueno, doctora, este espacio es para lo personal, y uno se pone a ver, usted acaba de pasar los 40 años apenas, está hecha una piba, pero cuando uno se pone a ver... Vos recién tenés 12, ¿no? 12, claro. Sí. Me dejan salir con permiso. Ah, claro. Pero cuando uno ve, ahora está con su empresa de vinos, con los nietos, con sus 5 nietos, pero uno se pone a ver que en su construcción, aparte de que por ahí no fue fácil, eligió un camino que a muchos le ha costado. Piensen lo que están escuchando, que tienen empresas familiares, ¿no? Y usted, por ejemplo, trabajó con alguien que fue su marido. No sé cuál es su relación ahora sentimental, pero digo, ya si vuelve a repetir uno que esté en la misma onda, o con otro político, es decir, bueno, ya le gusta sufrir, pero trabajar y el desgaste que genera estar casado con un tipo que trabaja de lo mismo, ¿no? Y como si esto fuera poco, los hijos, los yernos, pasa a ser una realidad familiar su trabajo. Que usted trabaja, digo, que le apasiona, ¿no? Pero fíjate que eso tiene sus pros y sus contras. En la actividad política, si tu pareja no trabaja en lo mismo, se hace muy difícil la construcción en el hogar, porque los horarios no son horarios de oficina. Entonces es sin horario. O sea, cuando la gente te necesita a cualquier hora. Y a cualquier hora vos tenés que estar. O ya sea porque es una reunión de discusión política, o porque es una necesidad de salud, o porque necesitan de una mano. O sea, vos siempre tenés que estar. Y cuando tenés hijos chicos, necesitas muchísimo apoyo. Y ya sea el hombre o la mujer el que realice la actividad. Entonces, por un lado, eso es positivo, si no, sería muy difícil, y para las mujeres ni te cuento, el doblemente difícil hacer actividad política si no hay comprensión desde la pareja porque participen de esa actividad, porque es una actividad que vos tenés que trabajar. Yo en mi caso era bioquímica, trabajaba en la universidad como profesora, tenía el laboratorio de análisis clínico, la casa, los niños, y encima militaba todo el santo día. Entonces, eso exige muchísimo en las mujeres, el doble que en los varones. Pero qué cosas en mí
fueron una característica que creo que viene de cuando era soltera. En mi casa vengo de una familia apolítica total. Solo mi hermano mayor empezó a militar en un partido bloquista de San Juan, casi en extinción ya, y yo en el peronismo. Y los domingos hacía unas discusiones con mi hermano por A, por B, eran épocas de dictadura, eran otras realidades políticas, y tomamos una decisión: nunca más íbamos a discutir los domingos, sino en cualquier lado. Y esto después se fue llevando, y en las reuniones familiares, que siempre son todos juntos con los nietos y la familia entera, no se discute de política porque hay otras cosas para compartir, ¿no? Y no, en ese sentido no he tenido ningún tipo de sufrimiento ni cansancio, ¿no? No se habla de esas cosas. Como última pregunta, para que se vaya a disfrutar el regalo que le ha hecho la gente de Kaori, es una variedad de sushis que tiene acá de todas las formas. No, hermoso, la verdad que lo miro y se me viene a la cabeza la imagen de mi nieto Cruz, y ahora hemos incorporado a Nicanor a este tipo de comida. Así que... Y les puedo garantizar que es uno de los mejores clientes que tiene este tipo de comida. Así que les agradezco muchísimo, yo me lo voy a llevar a mi casa. No todas las bandejas les voy a compartir aquí a los chicos, pero muchísimas gracias. Bueno, y le quería preguntar esto. Yo le decía, ya está esto de género, de decir, bueno, hoy todos toman esa bandera, pero alguna vez me tocaba cuando le tocaba estar con poca gente al lado, se metió lo de violencia de género, y la verdad es que hoy tiene mucho más visibilidad, pero y retuerce las tripas, pero probablemente usted habrá visto cosas muy duras. Pero conociendo su historia, le ha tocado estar en momentos muy duros de mucha gente, y a veces lo ha podido resolver bien. A veces mucho más de lo que uno pone buena intención, pero a veces todo ayuda a que las cosas se transformen y se cambien. Mirando para atrás, cuando uno mira y está sola y dice: ay, Olguita, qué terrible que sos, pero podés estar orgullosa de que se le venga una cara, una mirada de alguien que decís, bueno, si yo hoy estoy molida y estoy a las 9 de la noche, casi 10 de un jueves, dando vuelta acá, vale la pena porque con esta historia me demostré que vale la pena el esfuerzo que hago. ¿Qué historia se le viene? Se me vienen varias, de salud varias. Yo ahora estoy recorriendo con más tranquilidad y más tiempo los barrios, porque al no estar de concejal tengo más horas para eso. Y lo que se me cruza a veces cuando viene una persona y te dice: quiero agradecerle, porque hace 12 años yo nunca se lo agradecí, yo conseguí tal remedio, mi hijo tenía leucemia y yo pude. O ese tipo de cosas que uno ha hecho porque tal vez la circunstancia hizo que te la tenían que pedir a vos, pero la pudiste conseguir, y eso es lo que te reconforta interiormente. Y me pasó con casos graves de leucemia, o de prótesis, o de chicos con discapacidad, o sea, y que se cruzan y vos ya ni te acordás. Y dices: mire, le quiero agradecer porque en tal época y usted no se acuerde, porque mi papá, mi hermano, mi hermanito. Y estas son las cosas que te hacen pensar que, bueno, que sí, uno se cansó mucho, dejó cosas afectivas o de la vida de lado, pero bueno, cuando el prójimo te manda un agradecimiento, vos decís: bueno, valió la pena. Cuando piensa en esto del tiempo que le robé a mis hijos, le hacíamos una nota a Brandoni y decía: en el momento de mayor crecimiento profesional y tenía mayor crecimiento político era cuando mi hijo más me demandaba. Ay, sí. Y yo decía, y le digo: ¿y cómo lo arreglo? Me estoy vengando con mis nietos. Claro, yo creo ¿Funciona así? A mí me pasa lo mismo. Yo hoy me doy cuenta que hago miles de cosas con mis nietos que no las pude hacer con mis hijos, pero por un tema de tiempo. Lo que sí hoy les digo a las mujeres es que toda esa culpa que yo sentía cuando salía temprano, cuando no podía ir a la fiestita, que iban a salir de conejito, y entonces le llamaba a mi mamá, a mi papá que fuera para que hubiera algún pariente que los mirara y no se sintieran solos, vos te sentís con un cargo de culpa y de conciencia total. Y a la vuelta de la vida me doy cuenta que no hay que tener cargos de conciencia, porque todas las cosas que uno pudo hacer, aunque no fuera a la escuela, fue para mejorar el futuro para ellos. O sea que
a las que hoy todavía tienen ese problema de la culpa, no hay que tenerlo. No hay que tenerlo. Qué placer, qué gusto, qué cierre. Yo creo que no mereceríamos ni agregar ninguna palabra más. Si fuera Fantino diría, para. O sea que me tenés que decir que no tenés que tener cargo de conciencia. Bueno, qué buena nota. Muchísimas gracias, doctora. No, a ustedes, muchísimas gracias. Digestión. Contenidos empresariales aptos para todo público. El mundo de los negocios explicado de una manera fácil, simple y divertida. Seguinos en nuestras redes sociales.